Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Se deben restar del salario y del pago de las prestaciones sociales los días de salario en los que los empleados están en huelga. Entonces, para responder esta pregunta, debemos hablar un poco de la huelga. ¿Qué es la huelga? La huelga es, digamos que una situación que se presenta en donde de forma colectiva los trabajadores deciden interrumpir las actividades laborales en la empresa. ¿Sí? Eso es una huelga. Hay varias clases de huelgas, dos principales. La primera es una huelga que surge en medio de un conflicto colectivo. ¿Qué es un conflicto colectivo? El sindicato, ¿sí?, se sentó a negociar con el empleador mejores condiciones para la empresa. Y resulta que en medio de ese proceso hubo unas situaciones concretas que nos trae el artículo 444 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, situaciones que dan para que se tome la decisión, se haga una votación y finalmente se tome la decisión de iniciar una huelga. Esa es la huelga que surge en un conflicto colectivo. Y hay otra huelga, otro tipo de huelga, que es la huelga por culpa del empleador, ¿sí?, que es la que está establecida en el artículo 580, ahí me disculparán, dice 58 y es 580 del 2002. ¿Y esta cuál es? Que cuando el empleador incumpla con sus obligaciones laborales de forma masiva, los trabajadores pues tienen el derecho a iniciar una huelga, ¿sí? Y que esa huelga pues está amparada, la Corte Constitucional ya lo ha dicho, una sentencia es la C-101 del 2002. Ellos tienen derecho a hacer esa huelga. Entonces, ¿qué ocurre con los salarios en esos dos tipos de huelgas? Que es la pregunta que tenemos el día de hoy. Si es un conflicto colectivo, ¿sí?, que nace pues de una convención, que estamos discutiendo una convención colectiva, un pacto colectivo, estas huelgas suspenden el contrato de trabajo. Recordemos que la suspensión está reglamentada en el artículo 51 al 53 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Entonces, la suspensión, ¿qué es la suspensión del contrato? Pues que se cesan digamos que el cumplimiento de las obligaciones principales, ¿sí? Entonces, la obligación principal del trabajador, ¿cuál es? La obligación principal del trabajador es prestar el servicio, y del empleador pues pagar un salario. Entonces, esas dos funciones se suspenden, ¿sí? Entonces, cuando estamos en una huelga por un conflicto colectivo, se suspende el pago de salarios del trabajador. Pero el empleador, dice la norma, no puede celebrar nuevos contratos para reemplazar a los trabajadores que están en huelga. Solamente podrá hacerlo si de pronto hay algún riesgo a la seguridad de las máquinas de la empresa o algo relacionado con ello. De resto, y eso tiene que estar pues debidamente avalado, de resto, no podrá él celebrar nuevos contratos de trabajo para reemplazar a esos trabajadores que están en esa huelga. ¿Sí? Esa es un tipo de huelga. Y respecto a la otra huelga, que es la huelga imputable al empleador, que es cuando el empleador no cumplió con sus obligaciones como empleador, no está pagando salarios desde hace mucho tiempo, el empleador no está pagando prestaciones sociales o no nos está pagando seguridad social, o el empleador no nos paga las horas extras y se extralimita del máximo de las horas extras, en fin. Cualquier situación que dé por un incumplimiento, una huelga, ¿sí?, masiva en contra del empleador, ¿sí?, ha dicho la Corte Constitucional que estas huelgas no se derivan, digamos que de una suspensión por un conflicto colectivo, sino que estas se derivan es de la responsabilidad del empleador. El empleador es quien está ocasionando esa huelga al momento de incumplir. Entonces, cuando se da esa situación, se dicen varios tratadistas y dice la Corte Constitucional, se le debe reconocer a los trabajadores el salario de esos días que están en huelga, ¿sí? Porque, repito, el trabajador en ese momento está en huelga no porque él quiera hacerla, sino porque le tocó, porque el empleador no les ha querido solucionar el tema de sus derechos laborales. Todo esto amparado en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos habla del pago de salario
cuando no se presta el servicio por situaciones imputables al empleador. Entonces, esto es lo que ocurre con el salario en estos dos tipos de huelgas.